Esta tarde vamos a hablar sobre las promesas de Dios, amén. ¿A cuánto le gustan las promesas de Dios? ¿Cierto? Porque las promesas de Dios son verdaderas, son vivas, amén. Si usted ha traído la palabra del Señor, vamos a abrirla en la carta a los Hebreos, capítulo 10, amén. Carta a los Hebreos, capítulo 10. El que lo tenga me confirma con un amén en esta tarde. Versículo 23. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Pero ¿quién ha prometido? Nuestro Dios, nuestro Señor, amén. Y Él nos ha dado promesas a cada uno de nosotros, a su pueblo, a su iglesia, amén. Y nosotros hemos recibido palabra de parte de Dios, promesa de parte de nuestro Dios, amén. Y nosotros podemos entender que la palabra, que la Biblia, es la palabra de Dios, ¿cierto? Que fue inspirada, ¿cierto? Por el mismo Dios, por su Santo Espíritu, a través o por medio de diferentes hombres fue escrita. Y hoy podemos tener ese libro y podemos creer que es la palabra de nuestro Dios, amén, que es el mensaje de Dios para la humanidad, un mensaje de salvación, un mensaje de redención, amén, iglesia. Y podemos entender que a través de la palabra de Dios, el mismo Señor la ha dejado o la ha escrito o nos la ha dejado, ¿para qué? Para nuestra educación espiritual, podemos decir así, para nuestra redención, para que el hombre de Dios llegue a ser perfecto, puede alcanzar esa plenitud, puede alcanzar esa estatura del varón perfecto. Pero nosotros también podemos entender que en este libro Dios nos ha dado promesas para cada uno de nosotros. Y podemos entender que hay un número de 3.573 promesas en promedio en toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y podemos entender que la palabra de Dios es una carta de promesa para cada uno de nosotros, amén. Bienaventurado es aquel que ha creído sin ver, ¿cierto? Entonces usted y yo somos bienaventurados, amén, y hemos creído a esa promesa de nuestro Dios. Los que creen en Cristo Jesús, dice la palabra, tendrán nuevas fuerzas. Y nuestra esperanza, ¿dónde está, iglesia? No está en el mundo, no está en una filosofía, no está en una tradición, está en alguien que es nuestro Dios, que es alguien vivo, alguien real. Dios no es un objeto, Dios no es una energía o un viento que llega. Dios es alguien que nos creó a cada uno de nosotros y puso en nosotros aliento de vida, ¿sí? A veces nosotros como hombres en nuestro orgullo creemos que la vida la hicimos nosotros, depende de nosotros y va a ser administrada por nosotros y yo vivo lo que yo quiera vivir y vivo hasta el momento que viva. No, la vida es propiedad de nuestro Dios, la vida le pertenece al Señor. Amén, iglesia. Y cada uno de nosotros hemos nacido de un vientre de una madre, amén. Pero es porque Dios ha soplado ese aliento de vida, ¿cierto? En el pasado dijo, hay un Fabián, entonces voy a soplar aliento de vida para que nazca Fabián y así cada uno de ustedes. Y Dios es dueño de la vida, Dios es propietario de la vida y de toda la creación, amén, iglesia. Y es propietario de su palabra, amén. La misma palabra dice que nadie le puede quitar ni le puede añadir, ¿cierto? A la misma palabra del Señor, porque no es nuestra, es de nuestro Dios, amén. Nosotros solamente somos instrumentos de parte de Dios para llevar la palabra, pero la palabra es de nuestro Dios, ¿cierto? Los talentos, los dones, los ministerios, a veces creemos que son nuestros y nos apropiamos, pero realmente son propiedad de nuestro Dios. Todo viene de Dios, todo vuelve al Señor. Nosotros solo somos instrumentos de parte del Señor. ¿Por qué las promesas de Dios no se han cumplido en mi vida? Hágase esa pregunta en esta noche. ¿Cuántas promesas ha recibido usted de parte del Señor? ¿Cuántas promesas a través de la palabra o a través de un instrumento de Dios ha recibido en su vida? Y hágase esa pregunta, ¿por qué las promesas de Dios no se han cumplido en mi vida? ¿Cuántos han recibido promesa de Dios? Así sea una, así sea un puntico y una coma, ¿cierto? Hemos recibido aunque sea algo, ¿cierto? Ahora preguntémonos, ¿usted ha recibido o ha visto con sus ojos todas
una buena parte, la mayoría, la mitad, un cuarto, un medio, un punto, una coma, que se cumpla esa promesa. Algunos hemos visto algunas de esas promesas realizarse y nuestros ojos la han visto, ¿cierto? Pero hay de pronto otras que como que se ven lejanas, como que se ven imposibles, como que se ven que están muy lejos. En primer lugar, nosotros tenemos que entender que hay dos tipos de promesas. Unas que son condicionales y otras que son incondicionales. Diga conmigo, condicional, incondicional. Hay dos tipos de promesas, condicional e incondicional. ¿Cuáles son las condicionales? Las condicionales son las que se deben cumplir ciertos requisitos para que esa promesa se haga realidad o se cumpla. Digamos así, es como una puerta. Dios nos muestra, detrás de esa puerta te tengo eso o te voy a realizar eso, pero debes atravesar esta puerta. Vamos a ver un ejemplo de una promesa condicional. Si usted tiene la palabra de Dios, vamos a ir a Mateo capítulo 6, versículo 32. Ese es un versículo muy conocido por cada uno de nosotros. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios en Mateo 6, 32, iglesia? Que primero busquemos ¿qué? El reino de Dios y su justicia, ¿cierto? Y las demás cosas o serán añadidas o vendrán como añadidura, ¿cierto? ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la promesa? Que las demás cosas vendrán como añadidura. ¿Y cuál es la condición? Primero, buscar el reino de Dios y su justicia. Ahí podemos nosotros ver una promesa condicional. Hay una promesa de parte de Dios, pero hay una condición de parte del Señor. Vamos a buscar ahora en Santiago capítulo 1, versículo 5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, aquí dice el Señor, pídala ¿a quién? A Dios. Y se la dará, dice, pues Dios a todos generosamente, sin menospreciar a nadie, dice la palabra de Dios. O sea, Dios es dadivoso, ¿cierto? Dios es generoso. Dice la palabra de Dios, si alguien tiene falta de sabiduría, necesita sabiduría, pídala a Dios. Hay una promesa, que Dios dará sabiduría sin reproche, sin discriminar a nadie. Pero hay una condición, que hay que pedirla, ¿cierto? Por eso dice la palabra, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, dice la palabra de Dios. Ahí podemos ver este tipo de promesa, la promesa condicional, ¿cierto? Que se cumpla una condición para yo poder acceder a esa promesa. Ahora diga conmigo, promesa incondicional. ¿Cuál es la promesa incondicional? Que solo depende de la voluntad de Dios, ¿sí? Que solo depende del plan perfecto de nuestro Dios, ¿cierto? De su voluntad, de su divinidad, de su majestad. Amén. Vamos a buscar en Génesis capítulo 9, versículo 11. Génesis capítulo 9, versículo 11. Este es mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Aquí hubo un pacto de parte de Dios para con el hombre, ¿cierto? Después de que pasó el diluvio, Dios hace un pacto. Nunca más destruiré la humanidad o la tierra a través de un diluvio. Y nosotros podemos ver la señal de ese pacto hasta nuestros días, ¿cierto? Que es el arco iris. Podemos observar que Dios ha sido fiel a su pacto, Dios ha sido fiel a su palabra, a pesar de que ha pasado muchos años para nosotros, porque dice la palabra que para Dios el tiempo es como nada, ¿sí? Pero Dios ha permanecido fiel a ese pacto. Y ahí podemos entender nosotros una promesa incondicional que está en la voluntad de Dios, en la divinidad del Señor. Pero nosotros también podemos observar otro tipo de promesas, que son promesas a largo plazo, a largo tiempo. Y un ejemplo de eso es Abraham, llamado padre de la fe, amigo de Dios, ¿sí? Él recibió una promesa. ¿Cuál fue esa promesa? Abraham, mira las estrellas del cielo, mira y cuenta a ver los granos de la tierra, si los puedes contar. Así dice el Señor, dice, así será tu descendencia. Pero había un pequeño detalle, que Abraham era una persona ya de avanzada, y no solamente él, sino su esposa. Estoy un 90 o un 90 y tanto % seguro que cada uno de nosotros dudaríamos de esa palabra hoy en día si, digamos, no conociéramos la historia de Abraham, sino que fuera en los días de hoy. Yo creo que la mayoría de nosotros, incluyéndome,
dudaríamos de esa palabra. Sinceramente, humanamente, nosotros diríamos, pero no, esos viejitos, ¿qué van a poder tener un hijo? ¿Sí? Otros pensarían, qué viejitos tan sinvergüenzas, ¿no? Esto, con esa edad y poniéndose dizque a tener hijos, que morir irresponsable, ese marido irresponsable. De pronto opinaríamos nosotros en nuestra cristiandad y en nuestra espiritualidad o pensamiento, ¿cierto? Y sería de pronto, si nosotros vivimos ahí en los pies de Abraham, sería algo, digamos, impensable, algo que nosotros dudaríamos. Pero ¿cómo un par de viejitos va a tener una descendencia tan enorme? Pero ¿cuántos hijos tuvieron? Uno. Entonces ahí nuevamente nos preguntaríamos, pero qué, bueno, hubo un milagro, la señora no se murió, tuvo su hijo, wow, excelente. Pero Dios prometió una gran descendencia y apenas tuvieron ¿cuántos hijos? Diga conmigo, uno. Vemos que pasaron los años y el niño creció y Abraham y Sara, los viejitos, se murieron. Entonces, Dios no cumplió la promesa, Dios es mentiroso, Dios no la cumple. Pero nosotros podemos observar a través de la palabra que hay promesas a largo tiempo, a largo plazo, que de pronto no la vamos a ver con exactitud toda nuestra vida, pero sí la van a ver nuestra descendencia, nuestras generaciones. Por eso es importante, iglesia, que usted y yo oremos por nuestros descendientes, oremos por nuestros hijos, oremos por la familia que Dios nos va a dar. ¿Y cuántos oran por sus hijos? ¿Amén? ¿Cuántos oran por sus nietos, por sus descendientes? Así no los tengan hoy en día. ¿Sí? Por eso es importante que también la gracia, la misericordia de Dios alcance a mi descendencia. Y podemos observar que las promesas de Dios se cumplen a su debido tiempo, ¿cierto? Y también se cumplirán en nuestras vidas. Pero el mensaje de hoy es: ¿por qué no se cumplen las promesas de Dios en mi vida? Vamos a ir en esta noche al libro de Números, capítulo 23. El libro de Números, capítulo 23, versículo 19. Dios no es un simple mortal, dice en esta versión, para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete, ni lleva a cabo lo que dice? Dice la palabra de Dios. Se hace esa pregunta: ¿acaso el que ha prometido no lo cumplirá? ¿Acaso el que ha hablado no lo hará? Dice la palabra en esa versión: Dios no es un simple mortal. Dios no es un simple hombre como usted y yo, sino que Él cumple sus promesas a su debido tiempo. Diga conmigo: Dios cumple sus promesas. En primer lugar, iglesia, que nosotros debemos entender y creer es que Dios cumple sus promesas. Amén. Que Dios de pronto no es como nosotros, que a veces prometemos y decimos: este año sí voy a bajar de peso, pero terminamos subiendo de peso. Este año sí voy a aprender inglés, pero no, nos aprendemos un vocabulario por ahí ya, ¿sí? O este año sí voy a ir a la iglesia todos los días, sí, pero ya llegó febrero, como que no. Y a veces hacemos promesas en ocasiones, otras las cumplimos, otras no. Pero dice la palabra que Dios no cambia de parecer. Si Dios prometió, Él lo hará. En primer lugar, iglesia, si Dios se ha prometido, Él lo hará. Amén. Ahora pasemos a Salmos capítulo 138, versículo 8. Salmos 138, versículo 8. El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Diga conmigo: Dios cumplirá su propósito en mí. La palabra de Dios nos afirma que Dios lo que inició lo terminará. Amén. Y eso lo vemos a veces en nuestra vida. A veces iniciamos muchas cosas, pero las dejamos a veces a media, nos desanimamos, nos desalentamos, pero lo dejamos a media. Pero Dios lo que ha comenzado lo cumplirá. Dice la palabra: Dios cumplirá su propósito en mí. Ahí es una declaración del salmista, pero él lo decía porque había visto lo que Dios estaba haciendo, y lo que Dios está haciendo en su iglesia, y lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Y nosotros podemos ver todo lo que está pasando en la humanidad a la luz de la palabra, y podemos decir: la palabra se está cumpliendo. La venida de Cristo está a las puertas. Cristo vendrá.
¿Cuántos dicen amén? Y el Señor cumplirá su palabra, el Señor cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Ahora vamos a buscar en segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. A veces nosotros entendemos, Dios, pero ¿por qué te tardas con tus promesas? Pero ¿qué dice así la palabra de Dios? Dios la cumplirá. Muchos la tienen por tardanza, pero Dios, dice la palabra, es paciente, ¿cierto? Para que nadie, dice, se pierda, sino que todos lleguen a un arrepentimiento, ¿cierto? A veces nosotros decimos, Dios, ¿qué pasa con lo que tú me has prometido? Con lo que tú, Señor, me has dicho que vas a hacer en mi vida, en mi familia, o lo que vas a hacer en cada uno de nosotros. Pero Dios dice, Dios es paciente. En primer lugar, iglesia, Dios es fiel a su palabra, amén. En primer lugar, Dios cumplirá su promesa en cada uno de nosotros, sino que es paciente. Dios cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Hasta ahí, ¿cuántos van conmigo? Amén. Hemos entendido que Dios cumple sus promesas, amén. Ahora, ¿por qué de pronto se tarda o por qué esa promesa no se ha cumplido en mi vida? Vamos a ir en la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace debajo del cielo. Diga conmigo, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo, amén, iglesia. Hay tiempo, dice la palabra de Dios, para llorar. Hay tiempo para reír, hay tiempo para celebrar, hay tiempo para, digamos, guardar luto, hay tiempo para alabar, hay tiempo, digamos, para orar. A veces nos toca clamar, a veces nos toca luchar, a veces nos toca guerrear, a veces nos toca agradecer, pero dice la palabra de Dios que todo tiene su tiempo. A veces nos afanamos, pero falta esto, pero esto no lo he logrado, esto no lo he alcanzado, esto no lo he hecho, falta esto, y vivimos en un mundo de afanes, ¿cierto? En un mundo que todo tiene que ser rápido. ¿Por qué no se ha cumplido la promesa de Dios en su vida? Si usted está anotando, anote ahí, porque no es el momento. Diga conmigo, porque no es el momento. Todo tiene su tiempo debajo del cielo. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Amén. Entonces lo que Dios se ha prometido a ti se cumplirá a su debido tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Él actúa en el momento preciso. Un ejemplo es de Lázaro. ¿Acaso no nos ha dicho el Señor que si creemos veremos la gloria de Dios? ¿Y qué pasó? Lázaro quedó muerto, Lázaro quedó enterrado en una tumba. Dice la palabra que hubo un milagro y que la gente se asombró. Y dice que Lázaro salió de esa tumba y que Lázaro nuevamente vivió, resucitó por el poder de la palabra de Dios. Entonces la palabra nos muestra que todo tiene su tiempo, todo tiene su momento, amén. A veces nosotros nos desanimamos, a veces nosotros tiramos la toalla y decimos, Señor, ya no más, ya hasta aquí llego, Dios, ya no creo más. Pero Dios dice, sé paciente, porque la palabra de Dios dice que Dios es un Dios paciente que actúa a su momento. A veces no nos gusta esperar, a veces no nos gusta ser pacientes, y a veces somos así con el Señor. A veces, Señor, no has hecho, no ha llegado el momento, ¿qué pasa? Pero Dios dice, sé paciente, aprende a ser paciente y que todo se cumplirá a su debido tiempo. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Vamos a abrir la palabra de Dios en Gálatas capítulo 4, versículo 1. En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo, dice la palabra de Dios. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Hay un heredero, ¿cierto? Y aquí, ¿cuántos son herederos a través de Cristo Jesús? Pero dice la palabra, y hay un detalle, un pequeño detalle. Diga conmigo, un pequeño detalle. ¿Sí? Que mientras no esté preparado, es semejante
Al esclavo, o sea, al que no es heredero. Una cosa es ser el hijo y otra cosa es ser el esclavo. Pero dice que el hijo tiene que prepararse. Y dice que tiene que estar bajo un tutor, bajo un administrador, hasta que el padre diga, ah no, ese muchacho o esa muchacha ya están preparados. Entonces el segundo punto por el cual la promesa de Dios no se ha cumplido en mi vida, diga conmigo, porque no estoy preparado. Iglesia, tenemos que prepararnos para recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Sí, hay que creer, diga conmigo, tengo que creer, pero también tengo que prepararme. ¿Sí? No es solamente, Señor, yo creo, Señor, a tu palabra, y yo sé y yo creo, Señor, que tú lo estás haciendo. Es importante, pero dice la palabra de Dios que la fe sin obras es muerta, y la obra sin fe, lo mismo, está muerta. Entonces, iglesia, nosotros tenemos que prepararnos para recibir lo que Dios quiere para nuestras vidas. Te estás preparando en tu carácter, en tu forma de pensar, te estás preparando en tu relación con el Señor, te estás preparando para que tus hijos lleguen a los pies de Cristo y tú puedas ser un instrumento de Dios para que cuando lleguen tú seas, digamos, ese pastor o esa pastora en tu hogar, en tu familia, y no solamente te quejes, pastor, pero usted ¿por qué no me visita? Mis hijos se descarriaron, pastor, porque usted no visita mi casa, mi hogar. Pero te estás preparando para que tus hijos lleguen a los pies de Cristo. Te estás preparando, iglesia, para que cuando Dios traiga ese remanente o cuando Dios traiga esas personas, nosotros como instrumento de Dios, como pueblo del Señor, podamos recibirlo con una palabra, con una oración, podamos ser testimonio para los que están aquí a nuestro alrededor. ¿Sabe algo que caracterizaba a la primera iglesia? Dice que estaban en las casas y compartían unos con otros y eran de testimonio. Y dice la palabra de Dios que había un avivamiento, que había un anhelo por buscar la presencia del Señor. Y nosotros somos esa luz en medio de la oscuridad. Nosotros somos esos llamados para ser sal en el mundo. Entonces el segundo punto, iglesia, es porque no estamos preparados. ¿En qué debemos nosotros prepararnos? Usted me dirá o usted me preguntará. Nosotros debemos prepararnos en nuestro carácter. Que nuestro carácter se asemeje o sea el de Cristo Jesús. A veces nos equivocamos y decimos, Señor, que nuestro carácter sea como el tuyo. Y ahí nos equivocamos porque la palabra de Dios dice que Dios no echa un vino nuevo en un odre viejo. O sea, ahí que tengo que ser yo, ahí Fabián tiene que morir. Yo tengo que renunciar a ese Fabián malgeniado, o a ese Fabián desanimado, o a ese Fabián frustrado, y decirle, Señor, ya no más eso, Señor, ahora seas tú, Espíritu de Dios, ahora seas tú, Señor, el que ocupe ese lugar, el que tome el control de mi vida. Ahora ya no sea Fabián, ahora seas tú, Cristo Jesús, en mí. Y diga conmigo que sea Cristo Jesús en mí, que sea Cristo Jesús en medio de su iglesia. La palabra de Dios me quiere decir es que yo tengo que ir a la cruz. Yo debo renunciar a mi orgullo, debo renunciar a mí mismo para que Cristo tome el control de mi vida, para que Cristo me muestre su voluntad, para que Dios me muestre lo que Él quiere hacer en mi vida. Porque a veces vamos por la vida, pero no sabemos lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Y Dios nos manda a prepararnos para su venida. ¿Y cuántos se están preparando para la venida de Cristo? ¿Cuántos están preparando sus maletas para irse al reino de los cielos? Porque la palabra de Dios dice que nosotros andamos por aquí de paso, que nosotros somos embajadores del reino de los cielos, que un momento a otro el Señor va a decir, todos los embajadores que tengo en la tierra, vengan a mi reino, vengan, los convoco a esa gran fiesta. Y nosotros tenemos que estar preparados para aquel día. Nosotros tenemos que trabajar en nuestra relación con nuestro Dios. Amén. Entonces, iglesia, si usted quiere recibir las promesas de Dios, además de esperar, de creer, tiene que prepararse. Amén. Y eso lo entendí gracias al Señor. Que Fabián, tienes que prepararte en tu carácter, en tu vida, en tu fe, crecer en tu fe, en la relación que uno tiene con el Señor, en la relación que uno tiene con Dios. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 15. Escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuche también su majestad. Así dice el Señor, no tengan miedo,
porque la batalla no es de ustedes, sino mía, dice el Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hubo un mensaje para el pueblo: no se acobarden cuando vean al ejército enemigo, porque dice, la batalla no es de ustedes, sino, dice el Señor, es mía. Repita conmigo: la batalla no es mía, la batalla es de Dios. Amén. En tercer lugar, y muy probablemente en ocasiones ocurre que la promesa de Dios se retarda, es por fuerzas espirituales, por fuerzas del maligno. Y un ejemplo muy claro es lo que le pasó a Daniel. Daniel oró, Daniel ayunó, pero dice, cuando llegó la respuesta, el ángel dice, es que el príncipe de Persia me retuvo, es que el príncipe de Persia me estorbó. Entonces tuve que buscar ayuda para poder vencerlo. Pero dice la palabra de Dios que la respuesta llegó a Daniel, porque Daniel ayunó, oró, ¿cierto? Entonces el tercer punto por el cual de pronto esa promesa se retarda en nuestras vidas es porque puede haber obstáculos espirituales. Por eso dice la palabra de Dios, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales, dice principados, potestades, fuerzas del maligno, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros hacer? Luchar no en nuestras fuerzas, sino luchar en Dios. Amén. Buscar una comunión con nuestro Dios. Dice la palabra de Dios que Dios le prometió a Israel una tierra donde fluye leche y miel. Pero ¿qué tuvo que hacer Israel? Luchar en las fuerzas de Dios. ¿Por qué digo en las fuerzas de Dios? Porque cuando Dios quitó su favor, su gracia de Israel, no porque a Dios, digamos, se le vino en gana hacerlo, sino porque hubo desobediencia en Israel. ¿Qué pasó? Israel se vino hacia atrás, Israel retrocedió. Pero cuando Dios estuvo con Israel, incluso en muchas batallas, Israel ni siquiera tuvo que desempuñar una espada, ni siquiera tuvo que derramar sangre. El mismo Dios confundía a sus ejércitos enemigos, el mismo Dios atemorizaba a los ejércitos enemigos de Israel y huían. Pero cuando Israel salía sin Dios, sin el favor, la dirección de Dios, eran avergonzados. Y a veces hay obstáculos espirituales, pero cuando yo estoy en el Señor, cuando Dios va delante de mí, todo principado, potestad, todo hombre fuerte es derrumbado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y si Dios le ha dado una promesa a su vida, si Dios ha prometido a su vida o ha dado una palabra a su vida, ¿qué le toca hacer a usted? ¿Qué me toca hacer a mí? Luchar en las fuerzas del Señor. Dios nos oye en lo secreto y nos recompensa. ¿Dónde? En público, ¿cierto? ¿A dónde está nuestra batalla? ¿A dónde está nuestra victoria? Cuando vamos a los pies de Cristo. Cuando nos humillamos, nosotros reconocemos, Dios, es contigo que yo lo puedo hacer. Señor, es contigo que yo lo puedo lograr. Dios, tú eres el que me das el talento. Dios, tú eres el que abres las puertas. Dios, yo de pronto no conozco a nadie, Señor. No tengo palancas como otros la tienen. Señor, no tengo de pronto todos los talentos que los demás tienen. Dios, pero te tengo a ti, Señor. Tú irás delante de mí, Señor. Tú vas, Señor, como ese poderoso gigante. Cuando nosotros nos rendimos delante del Señor, Dios nos da la victoria, pero debemos entender que es a su tiempo, a su momento, y cuando nosotros nos preparamos y cuando nosotros luchamos en las fuerzas del Señor. En Isaías 40:31 dice la palabra de Dios: los que confían en Jehová renovarán o tendrán nuevas fuerzas, dice la palabra de Dios. Si usted confía en Dios, tendrá nuevas fuerzas. Y en Mateo 7:7 dice: pidan y se os dará, ¿cierto? Busquen y hallarán, toquen y se les abrirá. Y en Juan capítulo 11, versículos 25 y 26 dice la palabra de Dios: yo soy la vida, yo soy la resurrección, y el que crea en mí, dice Jesús, no morirá, sino que vivirá. Y esa yo creo que es la gran promesa de Dios para nuestras vidas, que aunque este cuerpo perezca, iglesia, nuestra alma no se perderá, sino que vivirá a través de Cristo Jesús. Que hay una esperanza, iglesia. Antes no había esperanza, pero a través de Cristo Jesús hay una esperanza para cada uno de nosotros. Que hay una salvación, que hay una redención, que allá el mismo Dios, dice la palabra, enjuagará nuestras lágrimas, y dice, nos consolará, nos restaurará y nos dará, dice, esa recompensa que cada uno de nosotros
merecemos o que Dios nos dará. Dice la palabra de Dios que Él tiene todas las oraciones de su pueblo, que Él las tiene y que no las olvida, pero lo que sí olvida es nuestro pecado. Ahí podemos ver la bondad de Dios para con nosotros, que aún mereciendo el infierno, aún mereciendo la perdición, Él envió a su Hijo para darnos salvación, iglesia. Y yo creo que esa es la mayor promesa de nuestras vidas, amén. El carro, la casa, las riquezas, gloria a Dios, y que vengan todas las que Dios quiera venir a nuestras vidas, amén. Pero la mayor promesa es que hay vida, hay esperanza en el Señor, amén. Hay una redención en Cristo Jesús, y si usted está sentado ahí, si yo estoy aquí parado, es gracias al Señor, gracias a su misericordia, amén, iglesia, porque Dios nos dará la victoria y nos está dando la victoria, amén, iglesia.